Espero transmitirle con la misma pasión que yo tengo por la teoría del procesamiento de información este conocimiento para que ustedes lo puedan aplicar en sus gestiones docentes. Esta teoría de procesamiento de información también pertenece a la perspectiva cognoscitiva. Espero que les sea de mucha utilidad. De esta manera, este servidor, el doctor Santiago Méndez Hernández, les da la bienvenida a la discusión de este tema. Como siempre, presento unos objetivos que vamos a tener para la lección. Es presentar una introducción de este tema, de la teoría de procesamiento de información, ver cuáles son sus dimensiones, sus procesos, ya que es una teoría de procesamiento de información, y ver cómo nosotros los maestros podemos entonces incorporarla, aplicarla a nuestra gestión docente. Comencemos entonces a presentarla. La teoría de procesamiento de información, o TPI, es una perspectiva teórica que explica cómo los seres humanos adquirimos, almacenamos y utilizamos la información. Esta teoría se basa en la idea de que la mente humana es como un procesador de información, una computadora que recibe, procesa y almacena información para su posterior uso. La teoría de procesamiento de información tuvo sus orígenes en la década de 1950, cuando la psicología cognitiva comenzó a centrarse en la cognición humana y la comprensión de la mente como un sistema de procesamiento de información. Los psicólogos de esta época, como George Miller, Herbert Simon y Allen Newell, desarrollaron modelos de procesamiento de información para explicar cómo los seres humanos procesamos la información. Claude Shannon fue precursor al desarrollar la teoría matemática de la comunicación. Luego, Craig y Lockhart indicaron que cuanto mejor se codifique la información, mayor será la probabilidad de ser recordada. Lashman y Butterfield conceptualizaron al ser humano, como un procesador de información, como una analogía entre la mente humana y el funcionamiento de una computadora. Por eso es que yo estoy tan interesado en presentarles esta teoría, porque es encantadora. Ya van a ver también la aportación de Robert Cattner. En la década de 1970, la teoría de procesamiento de información se convirtió en una teoría completa y coherente gracias al trabajo de psicólogos como Richard Atkinson, Richard Schifrin, quienes propusieron un modelo de memoria de 3 etapas que incluía la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Desde entonces, la teoría de procesamiento de información ha seguido evolucionando y ha influido en muchos campos, incluyendo la educación, la nuestra, la informática y la inteligencia artificial. Hoy día, la teoría de procesamiento de información es una teoría fundamental para comprender cómo la mente humana procesa la información y es aplicada en muchos campos para mejorar el aprendizaje y la toma de decisiones. La teoría de procesamiento de información describe la forma en que los seres humanos adquirimos, almacenamos y utilizamos la información, como ya había mencionado. Según esta teoría, la información entra al sistema cognitivo a través de los sentidos, esa es la entrada. Se procesa a través de diferentes procesos mentales como son la atención, la percepción, la memoria, el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Ahí está el procesamiento, o sea, entrada, procesamiento y finalmente se almacena en la memoria, que se utiliza para la toma de decisiones y la resolución de problemas. O sea, esa es la salida. Tienen entrada, procesamiento y salida. Input, processing and output, como lo hace una computadora. Los procesos de entrada, procesamiento y salida son interdependientes y están influidos por factores como la motivación, la atención, el aprendizaje previo y la retroalimentación. Esta teoría es fundamental para entender cómo funciona la mente humana en el procesamiento de información. Entonces, como lo había mencionado, quiero hablarles de este exponente, Robert Gardner, uno de mis favoritos. Este enfoque se apoya en el funcionamiento de la computadora como
un modelo para entender el aprendizaje humano, la mente humana, como la computadora, como he mencionado de otros exponentes. Así lo ve Robert Kardec. Adquiere información, no solamente va a adquirir información, sino que realiza operaciones en ella para cambiar su forma y contenido, la almacena y ubica y genera una respuesta. Así el procesamiento comprende la recopilación y la representación de la información, codificación, mantener o retener la información y por último, hacer uso de la información cuando se necesita o recuperarla. Los teóricos del procesamiento de la información abordan el problema del aprendizaje por medio del estudio de la memoria, la capacidad para registrar, retener y recuperar la información. Esa es la memoria. Bien, ahora sí, veamos este modelo, me voy a ubicar al lado para que podamos poderlo discutir en algo de detalle. El modelo de procesamiento de información de Robert Garnett del año 1985. Veámoslos desde este lado izquierdo hacia la derecha. Primero, entran los estímulos, ¿verdad?, del exterior y son recibidos por los receptores, ¿verdad? A eso le llamamos el área, o Garnett le llamó el área de registro sensorial. Pero ahí puede haber procesamiento inicial o decaimiento y entonces se pierde esa información de manera permanente. Si se procesa, entonces pasa a la memoria a corto plazo, que es la memoria de trabajo. De igual manera, esta información puede decaer o ser interferida. Por lo tanto, tiene pérdida permanente. Pero si se elabora y organiza, pasaría entonces a la memoria a largo plazo. A largo plazo. Bien, que puede ser recuperada o reconstruida, nuevamente pasa por acá, para la memoria de corto plazo y vuelve a elaborarse, organizarse y así, ¿verdad? De una manera cíclica. Pero también la memoria a largo plazo puede caer en el olvido. La información se pierde, no va a estar disponible, pero posiblemente puede ser recuperada posteriormente. Esta parte del registro sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, no es otra cosa que los procesos de control ejecutivo que intervienen ahí. O sea, no es que son, sino ahí intervienen los procesos de control ejecutivo como la atención, la selección de estrategias, la comprobación y las expectativas. Este modelo de Robert Garnett, para mí, es uno de los más específicos y el que me ayuda a entender mejor la teoría de procesamiento de información. Entonces veamos cómo podemos utilizarla o cuál es la importancia de ella en el campo de la educación. Es importante porque proporciona una comprensión sólida de cómo los estudiantes adquieren, almacenan y utilizan la información. La aplicación de la teoría de procesamiento de información en la educación puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes al proporcionar estrategias de enseñanza basadas en la comprensión de cómo funciona el procesamiento de la información. Esta teoría puede ser utilizada para diseñar materiales de aprendizaje y actividades que sean adecuadas, ¿verdad? Materiales y actividades adecuadas para la capacidad cognitiva de los estudiantes y para disminuir la sobrecarga cognitiva. Interesante. Existen diversas estrategias y técnicas de enseñanza basadas en la teoría del procesamiento de información, entre las cuales se incluyen la enseñanza explícita, el aprendizaje modelado, la práctica guiada y la retroalimentación. La enseñanza explícita implica proporcionar información detallada y clara a los estudiantes acerca de los conceptos y habilidades que deben aprender. El modelado implica mostrar a los estudiantes cómo realizar una tarea o resolver un problema. La práctica guiada, por su parte, implica proporcionar a los estudiantes la oportunidad de aplicar lo que han aprendido bajo la supervisión y orientación del maestro. La retroalimentación es importante para proporcionar información específica y detallada a los estudiantes acerca de su desempeño y ayudarlos a corregir errores. Estas estrategias y técnicas de enseñanza basadas en la teoría de procesamiento de información pueden ser efectivas para promover el aprendizaje significativo, tan importante que tanto le damos énfasis en este curso,
y aprendizaje duradero en los estudiantes. Veamos algunos ejemplos concretos. Las estrategias de enseñanza basadas en la teoría del procesamiento de información pueden ser implementadas en diferentes contextos educativos. Por ejemplo, en la educación infantil se puede utilizar la enseñanza explícita para enseñar habilidades básicas como la lectura y la escritura. Cuando nos movemos entonces a la educación primaria, se puede utilizar la práctica guiada, la retroalimentación para ayudar a los estudiantes a comprender conceptos matemáticos complejos. En la educación secundaria, el modelado y la práctica guiada pueden ser efectivos para enseñar habilidades como la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Fíjense que ahí se lo presenté por niveles educativos, infantil, primario y secundario. En la educación universitaria, la enseñanza explícita y retroalimentación pueden ser útiles para enseñar habilidades avanzadas como la investigación y la escritura académica. En todos estos contextos, las estrategias de enseñanza basadas en la teoría de procesamiento de información pueden ser adaptadas para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes y, por supuesto, mejorar su aprendizaje. Bueno, hasta aquí. La teoría de procesamiento de información es una perspectiva teórica que explica cómo los seres humanos adquieren, almacenan y utilizan la información, como mencionamos en la discusión. Existen diversos factores que afectan ese procesamiento. Por ejemplo, la motivación incide en la activación de la memoria corta, tan necesaria para el procesamiento de enseñanza y aprendizaje que se da en el salón de clase. Es importante en el campo de la educación que se proporcione una comprensión sólida de cómo los estudiantes adquieren, almacenan y utilizan la información. Por eso es que se discute en este curso. La aplicación de la teoría de procesamiento de información en la educación puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes, como reiteradamente mencioné mientras estaba leyendo y presentando este tema. Aquí, como siempre, las referencias que mayormente utilicé para la presentación, muy buenas referencias. Por ejemplo, esa de Mayer, de 2014, muy buena, pero hay mucha información en la internet que usted puede abordar, así como yo hice, ¿verdad? Gracias a sus creadores, que esta información está de libre acceso en el internet. Usted, igual que yo, la puede recuperar, claro, dándole el crédito y haciéndole ver, ¿verdad?, a personas que usted les pone la información de que usted protege esos derechos de autor y que simplemente lo utiliza, como lo hago yo, para dirigir la discusión de estos conceptos en la sala de clases, para provocar esa discusión. Bueno, hasta aquí. Ya está listo para realizar la actividad de avalúo de este tema. Nos conectamos en la próxima.